Hello everyone, I hope you're doing fine. Remember that if you have any doubts, you can contact me via email or WhatsApp. Dos recordatorios chiquillos. Recuerden de que todas sus respuestas deben ir siempre en inglés y que deben trabajar individualmente sus guías. The learning outcome for today's class is express actions using present continuous tense in a written text. El objetivo de la clase de hoy es expresar acciones usando el tiempo presente continuo en un texto escrito. Me imagino que se deben estar preguntando, ¿y qué es el presente continuo? Bueno, el presente continuo lo ocupamos para hablar de actividades que están pasando ahora o al momento de hablar. We have 3 examples. Tenemos 3 ejemplos. We are watching TV at the moment. Nosotros estamos viendo TV en este momento. The second example says, he's eating lunch. Él está almorzando. And the last example says, I'm studying science. Y el último ejemplo nos dice, yo estoy estudiando ciencias. Todas estas actividades y estos ejemplos son acciones que se están realizando en este momento. As we will see in the previous examples, como pudimos ver en los ejemplos anteriores, estas oraciones en tiempo presente continuo se forman con el verbo to be, am, is o are y la forma ing del verbo. Entonces, en esta tabla que aparece aquí, tenemos como primera palabra los pronombres de sujeto, ya que esto fue lo que vimos anteriormente. Luego agregamos el verbo to be, que hay que recordar que am lo ocupo siempre con I, el is lo voy a ocupar siempre que esté hablando de una persona, sea un hombre o una mujer, un objeto o un animal. Por esto se ocupa con he, she, it. Y are lo voy a ocupar cuando esté hablando de más de una persona, más de un objeto o más de un animal. Por esto yo lo ocupo con you, we and they. Y el verbo de acción, yo le voy a agregar una ing al final. Y así formamos una oración en presente continuo. But be careful, we have to consider these spelling rules. Pero con cuidado, tenemos que considerar algunas reglas ortográficas. En la mayoría de los verbos solo agregaremos la ing. For example, with the verbs eat and read. Como por ejemplo con los verbos eat and read, donde solamente le agregamos al final la ing, siendo eat pasando a ser eating y read pasando a ser reading. But what happens if the verb ends with an E? Pero ¿qué pasa si el verbo termina con una E? Esta E nosotros la removemos y ahí agregamos la ing. So we have 2 examples, live and have. Tenemos 2 ejemplos con live and have que terminan con E. La E la removemos y agregamos la ing. And we have other exceptions too. Y tenemos otras excepciones también. We have stop, sit, swim, plan and get. ¿Qué pasa aquí, chiquillos? Con estos verbos, la última letra del verbo se repite y ahí agrego la ing. Entonces tenemos el verbo stop. Stop termina con una P y esa P la volvemos a agregar y ahí vendría nuestra ing quedando stopping. En el caso de sit, como termina con una T, esa T la vuelvo a repetir y ahí agrego la ing quedando sitting. So now, are you ready? Let's get started. We have 2 activities for you to practice. Tenemos 2 actividades para que ustedes puedan trabajar. The first one says, write the ing form of the verbs. Tienen que escribir la forma ing del verbo. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tomar cada uno de los verbos y los vamos a escribir y luego le vamos a agregar la ing. Recuerden, chiquillos, que hay algunas reglas ortográficas, como en el ejemplo aparece el verbo write, que termina con E, que la E nosotros la removemos y luego agregamos la ing. ¿Ya? And the second example says, complete the sentences with the correct form of verb to be. Am, is, are. Esta es una actividad que ustedes ya han hecho anteriormente, tanto en guías como en la primera evaluación que tuvieron, donde ustedes tienen que completar con el verbo to be, que las opciones son am, is o are. So now that you have practiced, we can work in this exercise clip.
Ahora que ustedes ya practicaron, podemos trabajar en el ticket de salida. Remember that this is the most important part of this handout. Recuerden, chiquillos, que esta es la parte más importante de la guía. ¿Por qué? Porque esto es lo que se evalúa, ¿ok? So we have to complete the test with the verb in brackets. Remember to use verb to be, am, is, are, plus the ing verb. ¿Qué vamos a hacer en esto, chiquillos? Vamos a completar el texto con los verbos que están entre paréntesis, pero tienen que recordar que en el presente continuo necesitamos también el verbo to be, que puede ser am, is o are, y el verbo que está entre paréntesis le vamos a agregar la ing. And that's all. Thank you for joining today's class. See you next week. Bye bye.